Los siguientes relatos no representan las creencias personales de Horizonte Despierto y solo se muestran en este canal como material de interés público, y estos relatos se presentan en este canal a petición de sus originadores. Atentamente, el creador de Horizonte Despierto. Muy buenas noches, Horizonte Despierto. El siguiente testimonio empieza de la siguiente manera. Hace aproximadamente 6 años, yo buscaba la manera de hacer ejercicio. Practiqué muchos deportes, pero en ningún deporte solía hacer las cosas bien. Jugaba béisbol y se me caía la pelota. Practiqué fútbol y no sabía patear el balón. Practiqué voleibol y tampoco fue un deporte que sabía jugar. Así fui probando diferentes deportes y en ninguno pude conseguir un buen resultado y un buen rendimiento. Empecé a correr por salud porque creía que así bajaría de peso. Yo no era una persona gordita, una persona que le gustaba estar en activación física, pero solía ser de cuerpo grueso. Yo iba a correr a la playa todos los días con tal de bajar de peso. Mi obsesión por el deporte llegó a tal grado de bajar y quedar totalmente delgado. Una tarde, en el transcurso de mis entrenamientos, yo solía entrenar solo. Esa misma tarde recibí la llamada de un joven señor originario de Puebla. Ese señor era un entrenador que practicaba atletismo y tenía muchos atletas en el cual él entrenaba y solía darles un programa de entrenamiento y solía llevarlos a diferentes competencias. Ese hombre me llegó la invitación y me dijo: hola, ¿te gustaría ser parte del equipo? Hemos visto que corres muy bien y nos gustaría que formes parte de nuestro club. Al escuchar esto, yo realmente quedé anodado y me di cuenta que era una oportunidad para poder practicar un deporte y así poder hacer las cosas como me hubiese gustado que sean, entrenar. Al paso de este tiempo, comenzamos a entrenar y yo me transcurría de municipio a municipio, aproximadamente a 1 hora de mi localidad, para poder entrenar todos los días. Una tarde, después de 2 meses de entrenamiento, mi entrenador me invitó para ir a participar en una carrera en el estado de Campeche. Yo, al ver esta noticia, pues realmente accedí, y lo primero que quise fue entrar a competir y decirle entusiasmado que quería inscribirme a la competencia. Era una competencia de atletismo en donde participaban muchos estados, como lo es Tabasco, Quintana Roo, Campeche y parte del estado sur y sureste de la República Mexicana. Al tener esta invitación, llegó el día del evento inesperado. Nos dirigimos rumbo hacia el estado donde sería la competencia, que era Campeche. Y platicaba con mi entrenador, el cual él me orientaba y me decía que la preparación la tenía yo lista. A lo cual yo accedí y le dije, entre ánimos y muchas sonrisas, le decía que yo ya estaba listo para poder estar ahí. Llegamos por fin al estado de Campeche y cuando entramos rumbo al estadio, vimos que estaba totalmente lleno de gente y todo el estadio se había llenado. Habían muchos deportistas en diferentes pruebas como velocidad, medio fondo,
fondo, vallas, lanzadores, saltadores y diferentes tipos de atletas que hacían de este deporte bello que es el atletismo. Llegamos y en el transcurso de la competencia pudimos observar que habían personas de diferentes estados de la República de México. Una de las cosas que me asombraron fue que nunca había corrido en un lugar así, en el cual yo sabía que iba a ser por primera vez, en el cual yo estaría en una carrera como esa. Al llegar, mi entrenador me decía que si estaba yo listo para entrenar, a lo cual yo accedí. Recuerdo que llegamos rumbo hacia donde él tenía su puesto. Él se encargaba de vender ropa deportiva y muchos atletas más estaban a punto de competir y estos se encontraban calentando. A lo cual yo me di una vuelta en los pasillos del estadio y había muchos grupos de personas que me conocían porque eran del estado donde yo pertenezco y me preguntaban: hey tú, amigo, ¿de dónde eres? Venimos juntos en el camión, yo les respondí, a lo cual ellos se acercaban y con una sonrisa se burlaban de mí y me decían: oye, ¿para qué viniste? Ni siquiera practicas nada y total te van a ganar, ni siquiera estás preparado para correr. A lo que yo me sentí muy mal y me sentí muy triste y no buscaba la manera de cómo reaccionar. Mis ánimos se bajaban y estaba totalmente perdido. Yo miraba al cielo y decía: ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tienen razón ellos. No he entrenado lo suficiente como para estar al tú por tú. Ellos se seguían burlando de mí y decían que no iba a poder. Ellos estaban totalmente convencidos de que solo sería un estorbo para la competencia, a lo cual mi autoestima se bajó y mi mentalidad empezó a decaer. Antes de comenzar las pruebas comenzaron a las 4 de la tarde y yo me sentía muy triste y me sentía muy mal por las palabras que me habían dicho. Yo no le había comentado nada a mi entrenador, pero me preguntaba por qué estaba en ese lugar, a lo cual yo respondí y dije entre mis ojos y en mi mente: Señor Jesús, ¿qué hago aquí? Tienen razón ellos. Miraba hacia el cielo y luego bajé mi cara. Pasaban las horas y pasaban las horas y se hacía de noche. Las competencias pasaban y los niños eran los que tenían las primeras pruebas por el tiempo. Pasaron las 10 de la noche y mi competencia aún no seguía. Pasaron las 11 de la noche y mi competencia aún no seguía. Todo el día me la pasaba acostado y durmiendo, descansando para la prueba. Mi entrenador hablaba acerca de los atletas que él tenía en el estado de Puebla y con tal de darme ánimos con todo lo que me decía, sentía que más me hundía por las palabras de las personas que me habían dicho que nunca iba a poder, a lo cual yo accedí y no sacaba eso de mi cabeza. Llegó el momento de mi competencia, las horas pasaban y dieron las 11:30 de la noche. Dieron el primer aviso que la competencia de 1500 metros planos estaba a punto de empezar, a lo cual yo agarré y entre una sonrisa dije: oh, me toca a mí competir. Ya es momento de que caliente y empiece a estirar los músculos para dar una buena carrera. Empecé a correr y estiraba totalmente las piernas y mis brazos, a lo cual las personas que venían conmigo de mi mismo estado solo se reían de mí y se daban de carcajadas, a la cual yo veía a mi entrenador contento y feliz porque él me había llevado a una prueba de esas. En ese dicho evento solo yo y mi entrenador habíamos asistido.
Nadie del club había asistido más que los otros clubes de diferentes estados, y era una competencia regional sur y sureste, a lo cual yo estaba muy nervioso porque iba a ser la primera vez en la que yo iba a correr. Yo sabía que había entrenado 2 meses, pero no sabía que había entrenado lo suficiente como para ganar, y más por las palabras que me habían dicho. Yo me sentía muy triste y no buscaba la manera de cómo sacarme de la cabeza lo que me habían dicho esas personas, a lo cual yo empecé a prepararme y empecé a estirar. Dieron el segundo aviso, a lo cual empezaron a vocear y todos empezamos a calentar y empezamos a estirar, y todos estábamos a punto de salir a la carrera. La prueba en la que yo iba a pertenecer era de 1500 metros planos, una prueba muy difícil y muy fuerte para correr, a lo cual yo solo decía: Señor, ayúdame a terminar esto. Después de esto, Señor, no quiero volver a correr. Yo miraba al cielo en gritos de desesperación y no buscaba la manera de cómo salir de ahí, a lo cual dieron el tercer disparo, ya listo para la salida. En el tercer disparo significaba que ya estaba a punto de comenzar la competencia. Mi entrenador me daba muchos ánimos y estaba contento de haberme llevado al estadio, a la cual yo estaba entre lágrimas porque sabía que era el único que confiaba en mí. Las personas se reían de mí a carcajadas y yo miraba al cielo y le decía: Señor, ayúdame, ayúdame, porque para mí es algo nuevo esto y es primera vez que voy a correr. Te pido que me ayudes y me des las suficientes fuerzas para poder salir adelante. Llegó la hora de la carrera y todos se pusieron en la pista. Éramos como 10 atletas de diferentes estados, a lo cual yo estaba un poco nervioso y desesperado y no buscaba la manera de cómo no demostrar mi miedo y mi tensión al momento de correr. Veía grandes personas, eran un poco más delgadas que yo, se veían que tenían un aspecto físico muy fuerte, rápido y sobre todo con una gran preparación, y yo veía a las personas cómo se reían de mí por ser de cuerpo grueso, de ser un poco gordito y de ser un poco pesadito. Pero yo sabía lo que había yo por hacer: correr. Llegó el momento de la prueba y pasamos los primeros 100 metros planos de la carrera. Yo estaba en el lugar 10º, en último lugar. En último lugar yo estaba. Todos salieron muy rápido y se me hacía difícil marcar el ritmo. Ellos corrían y pasamos la primera vuelta de 400 metros planos y faltaban 1100 metros y yo iba de último lugar, a lo cual el único que gritaba y dándome ánimos para poder correr era mi entrenador. Era el único que corría y sabía que podía echarme la mano. Él me daba gritos y me daba ánimos, pero yo aún así me preguntaba y decía: Dios mío, ¿qué hago aquí? Por favor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Entre lágrimas, yo seguía corriendo la prueba y pasamos los primeros 500 metros planos y yo iba de último, a lo cual todos veían y se reían de mí durante la pista porque yo era de cuerpo grueso. Yo miraba al cielo y decía: Señor, ayúdame, por favor, dame fuerzas, ayúdame, Señor. Pasamos los primeros 600 metros de la competencia y solo faltaban 900 metros, a lo cual yo ya estaba en 9º lugar. Al transcurso de la carrera pasamos
700 metros y solo faltaban 800 metros planos y yo ya iba en séptimo lugar. Después pasamos 900 metros planos y yo ya iba en sexto lugar. Faltaban 600 metros para llegar a la meta. Mi cuerpo ya no tenía fuerzas y yo lloraba de desesperación y decía: Señor, ayúdame por favor. Ayúdame, que sin ti no soy nada. Ayúdame, que sin ti no puedo. Ayúdame por favor, Señor. Tú eres el único que me puedes ayudar a salir de aquí, de esta prueba. Yo confío en ti, Señor. Ayúdame por favor. Faltaban 500 metros y yo iba en sexto lugar todavía. De repente, al momento de correr, sentí una fuerza sobrenatural que vino dentro de mí y me dio para poder correr más rápido. Faltaban 400 metros planos y yo iba en quinto lugar. Faltaba una vuelta de 400 metros planos y yo decía: Señor, ayúdame. Ayúdame, papá. Cerraba mis ojos y lloraba porque decía: Señor, ayúdame por favor. Ayúdame, que sin ti no puedo terminar esto, Señor. Ayúdame, por favor. Pasando los últimos 350 metros, sentía una fuerza que nunca había yo sentido y estaba en cuarto lugar corriendo. Y corría, y corría, y corría, y la gente se puso de pie, y la gente se levantaba y empezaba a aplaudir, y la gente gritaba: vamos, vamos, tú puedes, échale ganas, vamos. Y la gente se levantaba y empezaba a gritar: vamos, vamos, más rápido, tú puedes. Mi entrenador empezaba a gritar: vamos, hijo, tú puedes, que por algo estamos aquí, vamos, vamos, vamos. Ya estás listo, vamos, vamos, vamos. Yo lloraba de angustia y decía: Señor Jesús, que estás en los cielos, dame fuerza, Señor. Por favor, dame fuerza, Señor, que sin ti no puedo. Por favor, ayúdame a terminar esto, Señor. Y después de esto, prometo no correr más. Y corría, hermano, y corría más duro. Y el Señor me había dado unas fuerzas que no había sentido. Y faltaban los últimos 200 metros planos y yo ya iba en tercer lugar. Yo corría y sentía que las fuerzas se me estaban yendo, pero sentía que había alguien que corría al lado de mí. Había alguien que me impulsaba y me jalaba el brazo. Había alguien que me daba fuerzas. Había un poder que nunca había sentido al lado de mí, como una fuerza que me llevaba, una fuerza que me daba ánimos, una fuerza, un calor que decía: vamos, vamos más. Yo, Señor, veía el cielo y decía: Señor, ayúdame por favor, que no puedo. Faltaban 100 metros planos y yo estaba en segundo lugar de la prueba. 100 metros planos, los últimos, y yo lloraba y decía: Señor, ayúdame por favor. De repente, al lado de mí, en mi oreja, en mi oído, yo escuché una voz que decía: no temas, que yo soy Dios, yo estoy contigo. Cuando escuché esta voz, yo sentí una fuerza tremenda y me hizo correr más rápido, y de nuevamente yo escuché una voz que decía: no temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Cuando yo escuché esa voz, estaba en segundo lugar, a 50 metros del primer lugar. Y entonces yo sentí una fuerza increíble en mi cuerpo y en un cabezazo entré en primer lugar. ¿Cómo era posible que de estar en último lugar había quedado en primero? Y era porque no estaba solo, porque Dios estaba conmigo. Después de eso la gente empezó a aplaudir. Mi entrenador salió corriendo a abrazarme y pude darme cuenta que no eran con mis fuerzas, las que yo tenía, eran las fuerzas que Dios me había dado por creer en su palabra. La palabra del Señor dice: cree en mí y yo te responderé.
y el Señor estuvo conmigo en mi momento de clamor, y Él me acompañó durante toda la carrera y me dio fuerzas para salir adelante. Y en esa misma noche, 12 de la noche, pude darme cuenta que el que había corrido conmigo no era más ni menos que Jesús de Nazaret. Su Espíritu Santo estaba al lado mío y me hizo entender que no estaba solo, que Él estaba siempre al lado mío. La gente aplaudía, aplaudía y aplaudía, y estaba muy feliz porque nunca habían dicho este acontecimiento tan especial de cómo una persona de estar en último lugar pasó al primero. Pero el que cree en Dios todo lo puede. Muchas gracias, muchas gracias. Yo, entre ánimos y mucha alegría, yo sonreía y miraba al cielo y le decía a Dios: muchas gracias, papá. Muchas gracias, papá, porque sin ti yo no soy nada. Sin ti yo no soy nada, Señor. La gente que no creía en mí se acercó y me abrazó y me felicitaba, porque ellos eran los únicos que no creían en mí. Pero mi entrenador había creído en mí y yo había creído en aquel que me había dado la fuerza suficiente para salir adelante y salir victorioso en Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias por escuchar ese testimonio. Espero que sea de bien para tu vida y puedas darte cuenta que a pesar de las dificultades, a pesar de la prueba, a pesar de donde tú te encuentres, a pesar de la situación en que tú estés, el que siempre camina a tu lado es nada más ni menos que Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Dios les bendiga. Si tú quieres que tu historia salga en este canal de Horizonte Despierto, envíanos tu relato a cristianodespierto@gmail.com. Puedes enviar tu relato por escrito, audio o video. Hasta el próximo relato.